Querida iglesia, un feliz sábado. Me alegra saludarles en esta mañana nuevamente. Espero que haya sido una semana con muchas bendiciones. No importa lo que haya pasado, pero que Cristo siempre haya estado presente ahí, ¿cierto? Entonces, alabamos el nombre del Señor en este día por su misericordia, por su amor, por su compañía, por su palabra, por la luz que ha dado al pueblo adventista. Y también darle gracias a Dios porque Él ha depositado en las manos nuestras un, un testimonio. No lo ha entregado Él, como en las carreras de relevos, ¿no? Él nos ha entregado a nosotros un testimonio que debemos también nosotros transmitir. Pasar. El propósito es que de la mano de Cristo y llevando a otros de la mano también podamos todos llegar a la meta que es el reino de los cielos. Esa es la meta principal de todos nosotros. Así que, hermanos, pues, no sé cómo estemos de prueba nosotros, cómo estemos de situaciones en la salud, en la economía, también en la salud mental, los problemas que generan el encierro, el estar allí encerrados tanto tiempo, eh, muchos con temor, ¿cierto? Pero cosas que están pasando que además Dios también las había predicho. Así que en medio de todo eso, yo sé que hay también dolor. Pero hermanos, miren, aprender a vivir con esperanza en medio de las pruebas es el primer paso para la victoria en Cristo Jesús. Es el primer paso. El enemigo va a estar tratando de destruir tu fe. Y la palabra de Dios dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el libro de Apocalipsis brilla la palabra fe en el corazón de la iglesia adventista. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es el enemigo que va a tratar de destruir tu fe. Tu fe. Entonces, bueno, pues es un reto como iglesia, pero también es un compromiso que tenemos como iglesia. Un reto y un compromiso a la vez. Permanecer firmes en la fe, no dejar que nada nos mueva de la fe que hemos creído, pero también la responsabilidad que tenemos con ese compromiso, con ese testimonio que el Señor nos ha entregado. Esas son dos cosas que son importantes por encima de todas esas calamidades que podamos estar pasando. Así que mis hermanos, yo lo único que puedo decir esta mañana, para empezar el sermón de esta mañana, son las palabras de Pablo. Las palabras de Pablo. Estas palabras están, el texto lo vamos a sacar de acá del libro de Mateo. Esas palabras están en el libro de Hechos de los Apóstoles para orar. En el capítulo 14, en el versículo 21. Dice la palabra del Señor, dice allí, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Acordémonos que en el capítulo 14 Pablo predica en Antioquía, pero cuando pasa a Listra, él es apedreado y casi lo declaran muerto, huyó. Hechos 14. Él huyó, pero después dijo, el Espíritu de Dios me hizo volver nuevamente a esa ciudad, de donde lo habían apedreado. Él sabía, él conocía y sabía cuál era el testimonio que tenía que dar hasta su propia vida, hermanos. ¿Quiénes están dispuestos a dar su propia vida en testimonio por la causa de Dios? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos, hermanos, todos. Y mire las palabras, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, ¿qué decía? ¿Confirmando qué cosa? Los ánimos de los discípulos. Maranata,
Maranata, Maranata. Cristo viene, hermanos. Eso es un motivo de alegría. Ese es un motivo de gozo, es un motivo de esperanza. Ese es un motivo, hermanos, que nos debe animar a nosotros. Pablo lo sentía y aquí dice, confirmándolos el ánimo, exhortándolos ¿a qué? Amén, gloria a Dios. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Querido Padre Celestial, nos acercamos en esta hora nuevamente a través de la oración, el recurso más importante que como seres humanos tenemos y especialmente como hijos tuyos, Señor. Aquí estamos, un grupo especial en esta mañana. Tú has permitido que los que estamos aquí, pudiéramos llegar. Tú tienes algo especial para cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Y como pecadores, como seres humanos que confiamos y creemos en la salvación por medio de Cristo Jesús, como hombres pecadores que aceptamos tu gracia, que creemos en la misericordia, a través de nuestro arrepentimiento, la presencia de Cristo en nuestras vidas, nos acercamos a ti en esta mañana, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente y ayúdanos a deleitarnos en las delicias de este día sagrado y santo para ti, Señor. Que al abrir tu palabra también tú nos guíes a través de ella y que el mensaje que nos entregue, Señor, esta mañana, podamos no solamente guardarlo en nuestro corazón, sino también con el poder del Espíritu Santo, poder compartirlo con las personas que lo necesitan, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Texto para esta mañana, capítulo 28 de Mateo, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que os he mandado. Cuando en estas últimas semanas hemos tenido tiempo para reflexionar un poco más profundamente en la palabra de Dios, como hemos tenido ese tiempo que el Señor nos ha concedido, muy especial para poder comunicarnos mejor con Él, para reflexionar acerca de nuestra vida, de nuestro pasado, para evaluar nuestra vida espiritual, para de pronto escudriñar en nuestro pasado el tiempo que hemos vivido, si lo hemos aprovechado bien o no lo hemos aprovechado bien. Tiempo de reflexión, tiempo de perdón, tiempo de ayuno, tiempo de oración, tiempo de escudriñamiento del corazón. Este es un tiempo para eso. Este es un tiempo para eso. Esta tarde hablaremos del ayuno en la clase bíblica. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el ayuno, tanto en el pueblo de Israel como el ayuno que el Señor nos desea que nosotros, la forma en que el pueblo de Dios, el pueblo adventista, debe de estar preparándose. Es muy importante entender eso. ¿Qué fue lo que me causó curiosidad esta semana? Es a quién estaba dirigiendo Pablo estas palabras, Jesús, estas palabras.
a sus discípulos, habían muchos allí que estaban escuchando, había un contexto histórico, estaba Cristo en medio del mundo, los discípulos y los que estaban allí, todos hombres fariseos, incluyendo los gentiles, incluyendo los judíos, incluyendo todos los que estuvieran allí presentes, romanos, el tiempo que Jesús estaba hablando estas palabras, era un tiempo en el que ellos conocían y sabían que había un verdadero Dios. Conocían todas las doctrinas que usted y yo conocemos. Algunos necesitaban de pronto ser encausados en el camino de la verdad, sobre todo los paganos o los gentiles, para que abandonaran de pronto su idolatría, que ese era el problema de entonces, y poderlo encauzar en el camino que nosotros conocemos como la fe de Jesús. Pero ellos realmente no tenían tanto problema en cuanto al conocimiento de Dios, porque la predicación del Evangelio lo dice claramente en el tiempo de ellos la predicación de la palabra era el Evangelio del Señor, las buenas nuevas de la salvación. Ese era el mensaje. Nosotros hoy tenemos un doble mensaje. Primero, aprender todas las doctrinas que tienen un sustento bíblico, que fueron cambiadas a través de toda la historia de la Edad Media. O sea, empezar de nuevo. Eso se conocía, esa fe de Jesús. Pero ellos conocían, los discípulos, porque Jesús mismo les habló, estuvo con ellos presente. Y entonces ellos aceptaban a Cristo Jesús como la esperanza de vida, como aquel Jesús que resucitó y que volvería. Ese era el mensaje con el que el mundo entero entonces fue inundado. ¿Cuáles? Las buenas nuevas de un Salvador resucitado y que pronto vendría. Ese era el mensaje para todos ellos. Por eso ese mensaje inundó a todo el mundo entonces. Un mensaje poderoso. Noten ustedes, ¿sí ven? Pero ¿qué sucede? Que en el tiempo nuestro, nosotros entendemos el Evangelio y antes de salir a predicar la palabra de Dios, este mensaje que dice aquí, ir y hacer discípulos bautizándolos. Nosotros tenemos primero que hacer ese conocimiento de todas las doctrinas bíblicas, los mandamientos de Dios que ya ellos conocían, la restauración del sábado bíblico, el sábado santo que ellos conocían, el estado de los muertos. El problema más grande que tenemos nosotros hoy en día es la inmortalidad del alma, la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. Ellos lo conocían, algunos no, pero no estaban lejos de poderlos encauzar. Entonces, ellos conocían la mayoría de doctrinas, aceptaban a Jesús como su Salvador por medio del bautismo, y entonces dice, y enseñándoles que venía aquí, la parte de la enseñanza, la parte del discipulado. Discipular a alguien no es enseñarle las doctrinas bíblicas, es enseñarle a ganar almas para Cristo Jesús. Ese es la verdadera escuela, la verdadera orientación está en enseñar a ganar y llevar almas a Cristo Jesús. Ese es el verdadero propósito del evangelio. Pues ese es el mandato divino. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros en este tiempo, cuando damos el curso de la fe de Jesús, les presentamos todas las doctrinas y creemos que la persona ya está capacitada para ir a predicar el mensaje de salvación. Y ahí es donde estamos fallando con ellos. Ahí es donde estamos fallando con ellos. Falta algo, falta el amor, falta la misericordia,
falta la humildad, falta, faltan una cantidad de principios que son básicos para poder, para poder no solamente nosotros aprenderlo, sino para poderlo transmitir. Ahí es donde estamos fallando. La tibieza laudicense de nuestra iglesia no nos deja ver cuál es nuestra verdadera y mayor necesidad. Entender el amor de Jesús es la mayor necesidad nuestra. Entender el amor por las personas es la mayor necesidad. Perdonar los sentimientos divinos, poderlos reflejar hacia las personas como lo hizo Cristo. Esa es la mayor necesidad nuestra. Cuando una persona aprende en la escuela de Cristo, entonces se convierte en un mensajero de esperanza. No porque va a predicar la Biblia, sino porque su testimonio atrae a todos hacia él. Su amor, su misericordia por las personas, las visitas, el compartir con los niños, el entregarse completamente a la causa. Sabemos que esa es una obra del Espíritu Santo, pero hay un comienzo y es entender el amor de Cristo Jesús. Por eso es importante este mensaje. Por eso es importante. Debemos de hacerlo. La predicación del mensaje es importante. Pero si nosotros no tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe, nos constriñe. Para nosotros, ¿qué es el constreñimiento del amor de Cristo? Constreñirse, es entregarse, es vivir, es sufrir, es predicar con Cristo Jesús en nuestro corazón, es sentir como sentía Cristo, es amar como amaba Él. Eso es lo que nosotros realmente más necesitamos en nuestra vida. Lógico, las doctrinas, todo lo que nosotros tenemos es importante, pero sin el amor de Cristo, hermanos, ¿cómo vamos a presentar el mensaje al mundo? Yo no puedo llegar a las personas a decirle, mire, es que usted se pierde si no guarda el sábado. ¿Qué predicación es esa? ¿Dónde está tu amor por las personas? ¿Dónde está ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? Son muchas cosas. Esta semana, Pastor Ted Wilson y la iglesia ha estado convulsionada con yo digo que con el Espíritu Santo, ¿cierto? Yo voy a leer un texto acá, miramos aquí. Ayer en el texto de Jeremías, leyendo Jeremías 25, en Reavivados por su palabra, el pastor Bruno Razo extrae una partecita de Maranata, el Señor viene, que dice lo siguiente: pronto surgirán graves dificultades entre las naciones, dificultades que no cesarán hasta la venida de Jesús. Como nunca antes entonces, noten, y el pastor Ted Wilson, ¿qué dice? Creo que él leyó este mensaje del libro del Maranata, el Señor viene. Porque el pastor Ted Wilson, que es el presidente de la asociación, ¿no es cierto?, general de los adventistas del séptimo día, el día 9 de noviembre, o sea, hace apenas 10 días atrás, él en el congreso, en un congreso que hubo, bueno, con todos los líderes de la iglesia en Interamérica, hicieron un congreso, sabemos que ese congreso fue virtual, ahí aparecen las fotos de ellos, en los que estaba también nuestro pastor Juan Caicedo, ¿sí?, como representante de Colombia. Él también tuvo una intervención allí. Y entonces en esa cita él dice, no se engañen pensando que las cosas van a mejorar. Las cosas solo se volverán más complicadas y confusas. De eso se tratan los mensajes de los tres ángeles, de llamar a las personas para que salgan de la confusión de Babilonia, del caos, a una comprensión clara de que Dios tiene un plan para todos si le permiten que Él obre en sus vidas. Palabras sabias del pastor. El pastor Ted Wilson
hizo un claro llamado a los administradores y directores de departamentos de la división, de la unión, en el comienzo de la Junta de fin de año, para que sean parte de la última proclamación del movimiento adventista. Y ahora noten, pasen tiempo con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Oren con fervor. Ayuden a que otros sean dirigidos al máximo clímax maravilloso de la historia de la tierra, en el que el pueblo de Dios será probado por el fuego nunca antes. ¿El pueblo de Dios qué? Será probado por el fuego como nunca antes. Entonces, estamos al frente de grandes eventos en la iglesia y en el mundo. No alcanzo a leer un texto que traigo acá acerca del obrero evangélico, pero es un llamado muy importante. La pandemia es tan solo un llamado a despertar que recuerda a cada creyente que tiene que estar listo para lo que vendrá. Eso fue lo que añadió. Entonces, no hay nada que se esté moviendo en este mundo sin la voluntad de Dios. No hay nada. En medio de eso hay cosas que son importantes para nosotros como pueblo. ¿Qué cosas? En la lección de esta semana, nosotros estamos viendo un tema que se llama, ¿qué se llama? 7 de noviembre, 14 de noviembre, para el 21 de noviembre. Educación y redención, ¿verdad? Educación y redención. En el último día de esa lección, yo sé que esta la vamos a estudiar ahora con el favor de Dios. La palabra de Dios, el consejo que nos da a nosotros a través de estos escritores maravillosos, dice, la gran comisión evangélica, que es con la que empezamos esta parte, puso en marcha un notable movimiento religioso en todo el mundo. Aquí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Aquí unos pocos apóstoles o misioneros, que significa lo mismo, recorrieron todo el mundo y reunieron alumnos, los convirtieron en discípulos, los llamaron a creer en Jesús, los bautizaron y procedieron a enseñarles todas las cosas que Jesús les había mandado. ¿Notan ustedes? ¿Cómo es que es el mensaje? ¿Cómo es que se transmite el mensaje? Qué interesante. Qué interesante. Dice acá, los convirtieron en discípulos, los llamaron a creer en Jesús. Ahora hay que creer en Jesús. Cristo vive. Ese es el mensaje para la gente. Cristo viene. Y entonces le presentamos a Jesús y las personas ven una esperanza en Cristo, entregan su vida a Cristo Jesús. Eso es lo que ha pasado hasta ahora, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Y procedieron a enseñarles todas las cosas que Jesús les había mandado. Ahí es donde estamos fallando nosotros. Esa es la labor que ahora el Señor nos está diciendo que la vamos a tener que hacer en tiempos de prueba, en tiempos de crisis. Pero es en tiempos de prueba y en tiempos de crisis como la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, pudo dar el mensaje y la iglesia pudo crecer. Fue en medio de la persecución. Porque es en medio de la prueba cuando el ser humano, con su naturaleza egoísta, se humilla delante del Creador. Todo su poder y su gloria y todas sus ideas y toda su alabanza se destruye para entregarle a Cristo Jesús. Es en medio de la prueba que ellos decían, por eso dice, el amor de Cristo me constriñe. Entendían la mayor necesidad del ser humano, el amor de Dios. Entonces, por eso es importante que sepamos y entendamos eso. Y ahora dice, y procedieron a enseñarles todas las cosas que Jesús había mandado. Bueno, entonces aquí hay algo interesante que me parece interesante transmitirlo con mis hermanos. La razón por la que los cristianos siempre están aprendiendo no es solo por curiosidad o el afán de dominar el conocimiento, sino porque la vida y la fe cristiana impregnan cada rincón de la vida diaria. Hay mucho que aprender. ¿Hay qué? Mucho que aprender.
Hermanos, nosotros estamos en un proceso educativo que nunca terminará. No pensemos que ya no la sabemos todas. No creamos que lo que ya tenemos en nuestro corazón es suficiente. Hay mucha más luz que hay a través de la palabra de Dios, pero esa luz siempre nos va a llevar a apreciar en toda su gloria a Cristo Jesús. Entre más estudiemos y entre más nos humillemos delante de Dios, más preciosos serán los tesoros insondables de la gracia y la sabiduría infinita que nos transmite Cristo Jesús. Eso es lo principal. No pensemos en otra cosa más que en crecer en la gracia de Cristo. Ese crecimiento es importante. Pero aquí en la lección, yo lo estoy hablando de la parte final, yo sé que ahora se va a estudiar toda la lección completa. Hay algo interesante que hace una pregunta aquí. ¿Qué es lo que los cristianos tienen que aprender? ¿Qué es lo que nosotros que tenemos toda la palabra profética, que tenemos un fundamento firme en las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que aprender? ¿Qué es? Ahí lo dice. Trabajo. Oiga, tenemos que aprender cómo se trabaja en Cristo Jesús. En medio de todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Aquí el trabajo físico. Descanso. Tenemos que aprender cómo se trabaja de la mano de Cristo. Tenemos que aprender cómo se descansa de la mano de Cristo Jesús. Cuestiones sociales, relaciones comunitarias. Tenemos que aprender cómo nos relacionamos con los demás, con nuestro entorno familiar, con los vecinos y con el mundo que nos rodea, tomados de la mano de Cristo. Con Cristo Jesús en todos los ámbitos de nuestra vida. Iglesia y adoración. ¿Cuán tomados? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es la iglesia? Es un cuerpo de creyentes que, como usted y yo, hermanos, venimos enfermos, llenos de heridas, un corazón destrozado. Todos somos iguales. Esa es la iglesia de Cristo. Yo formo parte de esa comunidad. Yo no puedo llegar a la comunidad a criticar, a hablar mal de mis hermanos, a hablar mal de mi pastor, a hablar mal de mis niños, No. Debemos aprender como cristianos en la iglesia. Eso es lo que usted y yo necesitamos aprender. Eso fue lo que leyó cuando Pablo fue llevado allá con Ananías. ¿Recuerdan cuando él recobró su visión a medias, pero que recobró su visión? Él fue llevado ¿a dónde? Le presentaron a Jesús, se bautizó y después estuvo un tiempo con los discípulos. Eso lo dice ya en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Él se bautizó y después estuvo un tiempo con los discípulos. ¿Y qué era lo que estaba? ¿Para qué? ¿Para qué tenía que pasar tiempo con los discípulos si ya había conocido a Jesús, ya tuvo el encuentro, ya se bautizó? Para aprender a amar como Jesús ama. Allá, hermano, ahí es donde se aprenden las verdaderas lecciones de la vida cristiana. La abnegación, la humildad, el respeto, el buen trato, la simpatía hacia las personas que nos rodean. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a sacrificarnos para que esa pobre persona que está pasando por allí, de pronto sufriendo lo inimaginable, pueda tener esperanza? Esa esperanza que yo tengo. ¿Hasta dónde tengo simpatía yo por la humanidad? ¿Hasta dónde? Todo eso Pablo aprendió, y después de que él aprendió, salió y entonces dijo: estoy dispuesto, decía Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El amor de Cristo me constriñe. No he propuesto saber nada más, sino a Cristo y a este crucificado. Es decir, entendió el mensaje. Pablo. ¿Dónde están esos Pablos modernos? ¿Dónde están esos Juan Bautista modernos?
¿Dónde están esos Jeremías modernos? Hoy la lección del capítulo 26 de Jeremías. Va Jeremías, se reúne el pueblo, habla, pero algunos dirigentes del pueblo, algunos sacerdotes y el rey y algunos otros del pueblo despreciaron el mensaje, pero otra parte del pueblo sí lo aceptó. Y en medio de eso Jeremías decía, arrepiéntanse. Y si ustedes se arrepienten, todo este mal que os he anunciado no vendrá sobre vosotros. Es decir, el Señor se arrepiente como respuesta al arrepentimiento nuestro. Amén. Si yo abro mi corazón y se lo entrego al Señor y reconozco mis faltas, Él cambia su veredicto sobre mi vida y sobre su iglesia y sobre su pueblo. O sea, eso es algo importante. Sigo leyendo. Economía, filantropía, relaciones con las autoridades, asesoramientos, sistemas familiares, relaciones matrimoniales, crianza de los hijos, comida y su preparación, vestimenta, incluso envejecer y prepararse para el final de la vida. Mire todo lo que tiene que aprender. Yo debo de aprender a ser viejo. Debo de prepararme para ser un hombre que ya está a puertas de la muerte. Debo prepararme para eso, porque aún para la muerte se necesita preparación. Es decir, todo eso es lo que debemos aprender. Mire todo lo que se debe aprender en la escuela de Cristo. Enseñándoles todas aquellas cosas que os he mandado. Y que ha mandado el Señor ha sido un testimonio de su propia vida que nos ha entregado en nuestras manos. El testimonio de Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice allí, el espíritu de profecía es ¿qué cosa? El testimonio de Cristo Jesús. Y ese testimonio debe ser el testimonio de nuestra vida. Yo no sé, hermano, qué situaciones difíciles puedas estar atravesando o qué situaciones de pronto se puedan estar dando, pero por encima de cualquier cosa, mira, te animo, hermano, hoy, en el nombre del Señor. Levántate como nunca antes. Prepárate porque Cristo viene. Hoy es el día, hermanos, que debemos de abrir nuestros ojos al cielo. Hoy es el día del ayuno, hoy es el día de la oración. Hoy es el día de la entrega al Señor. Últimas dos cositas que yo les cuento, hermanos, y terminamos. Yo tengo por aquí, estamos leyendo en Reavivados por su palabra, en Cree en sus profetas, el libro Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? En la página 58, en el capítulo de esta semana está hablando acerca de una amonestación contra la hipocresía. Y el mensaje central es la muerte de Ananías y Zafira. Algo que es incomprendido por la gran mayoría de los cristianos. ¿Por qué tenían que morir Ananías y Zafira si vendieron una heredad y la estaban entregando a la causa del Señor? ¿Por qué? Entonces a veces uno dice, ¿cómo es posible si yo tengo una casa que cuesta 200 millones de pesos y si yo la vendo yo la vendo en 180 millones, yo me quedo con 20, ¿qué malo tiene? No tiene nada de malo, lo que pasa es que él prometió para la causa esto. Mire, ¿a qué me refiero con esto? Las cosas sagradas deben de ser de la más alta pureza en nuestra vida. Nosotros debemos ser transparentes, claros completamente delante del Señor en todos los ámbitos de nuestra vida. Y aquí en esta parte, mire lo que dice acá respecto a eso. Esto para que entendamos que lo que nosotros tenemos, hermanos, finalmente sabemos que viene de parte del Señor. Pero el corazón de los hombres se endurece por el egoísmo y como Ananías y Zafira son tentados a retener parte del precio y al mismo tiempo pretenden cumplir los requerimientos de Dios. Está hablando de esa fidelidad en los diezmos y las ofrendas.
Muchos gastan dinero pródigamente en la complacencia propia. Los hombres y mujeres consultan su deseo y satisfacen su gusto, mientras traen a Dios, casi contra su voluntad, una ofrenda mezquina. Y entonces aquí viene la parte, bueno, esto es como duro, pues que nos hablen así a los otros, pero hermanos, nosotros sabemos que esto es inspirado por Dios, así que no tengamos por qué sentirnos. Pero mire, pero ¿qué es lo que me importa de este pasaje y de este mensaje? Lo que sigue. Olvidan que un día Dios demandará estricta cuenta de la manera en que se han usado sus bienes y que la miseria que entregan a la tesorería no será más aceptable que la ofrenda de Ananías y Zafira. Tomémoslo de una manera, ¿cómo les digo yo? Sin fanatismos y sin extremismos. Al Señor vamos a tener todos nosotros que darle cuenta de nuestros talentos, de lo que Él ha colocado en nuestras manos. Los invito para que repasemos con mucha oración y con ayuno. Con ayuno. Vea, esto es lo que más se necesita hoy en día. Que repasemos la historia de nuestra vida, que estudiemos todo lo que dice la palabra de Dios acerca de esa entrega que necesitamos y de esa preparación. ¿Qué hemos hecho con los talentos que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con eso? Mis hermanos, de verdad, me disculpan si de pronto he dicho algo pero yo lo hago de corazón, hermanos, porque es mi caso. Ese llamado es para mí, para mí. Yo siento que el Señor me está hablando a mí y hoy tengo que colocarme de rodillas y decirle, Señor, perdóname, porque he usado mal los talentos que tú me has entregado en mis manos. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Eso es lo mejor. ¿Podemos nosotros clamar a Dios? Sí. ¿Será que Dios nos perdona? Sí. La misericordia de Dios, el arrepentimiento de Dios. Acuérdense que estamos al frente de cosas difíciles en este mundo. Viene como respuesta a nuestro arrepentimiento. Por eso hoy, hermanos, hoy es el día de ayuno. Por eso hoy, hermano, hoy es el día de la oración. Por eso hoy, hermanos, hoy es el día del arrepentimiento. Por eso hoy es el día de la preparación, porque Cristo viene pronto. Y Él nos está concediendo este espacio para que lo hagamos, hermanos. Él nos está concediendo este espacio. No esta hora, este espacio del tiempo. Y no se nos olvide que las cosas van a ir empeorando. Ya esto no lo mejora. La sierva del Señor está escrito, yo no leí algunas cositas que había ahí para leer, pero nosotros entendemos claramente. La profecía lo dice, la palabra de Dios lo dice claramente, que estos eventos irán de mal en peor. Pero yo le agradezco al Señor, hermanos, por mi iglesia. Yo le agradezco al Señor por las pruebas que nos ha puesto como iglesia. Yo le agradezco al Señor por el llamado que nos ha hecho a todos los que estamos aquí. Nuestros jóvenes necesitan conocer todas estas cosas que os he mandado. No leyes, no decretos. Eso no necesitan saber los jóvenes. Ellos necesitan aprender a vivir de la mano de Cristo Jesús. Eso es lo que ellos más necesitan. En la asociación pidieron oración por todos los damnificados de las cosas que están pasando, incluyendo a todas nuestras familias adventistas que han sufrido el flagelo de esta pandemia. Pero yo quiero orar por eso hoy y también quiero orar para que el Señor nos conceda su Espíritu Santo, nos conceda su perdón y nos conceda su gracia y sobre todo, hermanos, que nos conceda el poder y la fuerza de los verdaderos evangelistas del tiempo del fin. Amén. Acordémonos, hermanos, que esta es una doble labor. El mundo te necesita, pero primero hagamos lo que el Señor hizo con sus discípulos. A los pies de Cristo Jesús y allá en el aposento alto, ayuno, oración, arrepentimiento, un corazón sincero, un corazón quebrantado y humillado, no lo desprecias tú, oh Señor. Amén.
Yo los invito para que oremos. Los que puedan colocarse de rodillas lo hacen conmigo en este momento. Amoroso Padre Celestial, queremos agradecerte de manera especial esta mañana por tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la lectura de las Sagradas Escrituras podemos encontrar una fuente de luz maravillosa para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú siempre has enviado a tus profetas a través de tu palabra todos los mensajes que necesitamos para nuestro bien y para nuestra salvación. Igual que pasó con el pueblo judío, tú siempre has estado amonestando también al pueblo adventista. Igual que pasó con el pueblo judío, tú enviaste también profetas a esta iglesia. Has enviado mensajeros a esta iglesia. Igual que pasó con el pueblo judío, muchos de nuestros líderes, muchos de nuestra iglesia, muchos de ellos desprecian el mensaje que viene de parte tuya, Señor. Pero igual que pasó con el pueblo judío, tú envías un mensaje de arrepentimiento. Tú envías un mensaje de misericordia, diciéndonos a nosotros esta mañana que si nos arrepentimos de todo corazón y entregamos nuestras vidas a ti, ninguna de esas plagas, ni de la muerte que viene sobre este mundo, ni de la destrucción que viene sobre este mundo, vendrá sobre nuestras vidas, sino que tendremos gozo, salvación y vida eterna para siempre al lado de Cristo Jesús. Padre, oramos por todos los necesitados, por los que están sufriendo, en medio de todo este cataclismo de eventos apocalípticos que están sucediendo alrededor nuestro. Poder percibir en medio de todo ello el amor tuyo, Señor. Ilumina con tu amor el corazón de los afligidos, de los desesperados, de aquellos hermanos que están pasando por dificultades económicas, físicas, algunos de pronto a puertas de la muerte, algunos otros en medio de pruebas difíciles por medio de la economía, con deudas, con problemas, alguna situación, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús en este momento, en cada una de las situaciones difíciles por las que esté pasando nuestra iglesia, tú estés ahí presente, animando, exhortando a través de tu Espíritu a cada uno de nuestros hermanos en la fe, Señor. A sus familias, bendícela, Señor, que sientan que en este mundo hay una victoria asegurada en Cristo Jesús. Que no importa la situación que se esté viviendo, por más difícil que sea, tú vas a traer solución, paz, y vas a traer reconciliación y esperanza para todas nuestras vidas, para nuestros hogares, Señor. Padre, en esta mañana te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nuestra iglesia, para que entendamos lo importante que es la santidad y lo importante, Señor, que es utilizar bien todos los dones y talentos que has colocado en nuestras manos, Señor, y en nuestro corazón. En este momento, Señor, clamo para que nos perdones si hemos fallado, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónanos, Señor, si hemos atentado contra tu ley, Señor. Si te hemos fallado. Pero que este sábado sea un sábado precioso de reflexión en el que podamos encontrarnos con Cristo Jesús. Que no sea solamente un tiempo, una hora que hemos pasado, sino que podamos sentir toda la semana esa dulce fragancia del amor de Cristo en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser mensajeros de esperanza, que vayamos con el poder de la esperanza a compartir con otros esta misión que tú has dejado en nuestras vidas. Y así pronto tú puedas venir a esta tierra, Señor. Esperamos tu pronta venida, Señor, pero necesitamos esa preparación. Así que, Padre, ilumina nuestro corazón y nuestra mente, nuestros líderes, para crear programas desafiantes que lleven a retener a nuestros miembros de iglesia. Son muchos los que se han ido, Señor. Pero esto, Padre amado, reconocemos que ha sido nuestra culpa. Hoy te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos
que nos permita, Señor, crecer en la sabiduría para poder tener el amor de Cristo en nuestro corazón y poder traer nuevamente a quienes se han ido y poder traer a muchas almas, Señor, para que puedan prepararse para el pronto regreso de Cristo Jesús a esta tierra, Señor. Bendícenos, te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristo viene. Cristo viene. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, agradecemos a nuestro hermano Alberto Madrid por habernos acompañado en esta mañana. Y recuerden, hermanos, aquí está para sus diezmos, sus ofrendas. Y vamos a reverentemente a salir de atrás hacia adelante. Que tengan un feliz resto de sábado. No olviden conectarse por Zoom.